Bueno, buenas tardes alumnos, alumnas. Mi nombre es Diego Di Batista. Voy a ser su profesor de biología. ¿Sí? Yo soy biólogo, soy licenciado en biología y soy profesor en biología. Esperen que justo se están agregando más alumnos. Buenas tardes a los que recién ingresan. Bien, buenas tardes, Gerardo, ahí también está saludando. Buenísimo, generalmente teníamos en las clases de MIT pocos alumnos, y ahora buenísimo que sean varios, sean bastantes. La idea es que estén todos, pero bueno, generalmente no es posible. Muchos alumnos me escribieron por correo, me preguntaban si las clases por MIT eran obligatorias. Y según los códigos de la universidad, las clases no son obligatorias. Está buenísimo que estén todos, pero no son obligatorias, o sea que no se toma asistencia por eso, ¿sí? Las condiciones para que cada uno de ustedes apruebe la materia, ¿sí? Buenas tardes a los que recién ingresan. Son las siguientes. Obviamente, hacer una lectura de las 5 unidades, aprobar los 5 prácticos, o sea, un práctico de cada unidad, ¿sí? Y 2 exámenes parciales o subrecuperatorios, ¿sí? Bien, esperen que ingresaron muchos alumnos en el último momento y no sé si escucharon lo que dije. Bueno, repito de nuevo para los que recién ingresan, por ser la primera clase. Mi nombre es Diego Di Batista, soy profesor y licenciado en biología y voy a ser su profesor de biología, obviamente. Les comentaba recién a sus compañeros que la materia tiene 5 unidades, ¿sí? Cada unidad tiene un trabajo práctico. Y para poder regularizar la materia, deben aprobar todos los prácticos, o sea, los 5 prácticos, y 2 exámenes parciales o subrecuperatorios, ¿sí? Ya muchos de ustedes me han escrito en el foro interno de presentación, así que le puse alguna historia de cada uno de ustedes, así que ya los he ido conociendo. Imagínense que son aproximadamente ustedes 180 alumnos, ¿sí? Y generalmente en esta materia éramos 2 profesores, ahora estoy yo solo por el momento, después veremos si se agrega otra profesora más. Pero igual los foros son una muy buena herramienta para poder trabajar, para poder consultar, para poder leer las preguntas y respuestas de sus compañeros, y también mis respuestas. Así que esa es una buena herramienta de consulta. Obviamente que de cada unidad, siempre yo les sugiero que en el foro de cada unidad ustedes pueden o hacer una pregunta sobre algún contenido que no comprendan, ¿sí? O también pueden proponer o decirme si puedo explicar algún contenido en particular. Entonces, si entre ustedes acuerdan en el foro algún contenido en particular, yo las clases de MIT preparo el tema, ¿sí? Que ustedes tienen alguna duda, y lo presento en forma de PowerPoint, por ejemplo, donde ustedes pueden ver la teoría, ejemplos, y después poder consultar sobre algún contenido en particular, ¿sí? Yo voy a comentarles ahora, muy brevemente, cómo se compone la materia, ¿sí? La materia se compone, como dije recién, de 5 unidades. La unidad número 1, denominada Organización y Funcionamiento Celular, está totalmente dedicada al inicio de cómo se organizan todos los seres vivos de la Tierra, ¿sí? En base a su nivel de organización, ¿sí? Los principios básicos de la organización celular, ¿sí? Cómo se generaron y cómo se diferencian las células procariotas de las eucariotas. Y dentro de las eucariotas, cómo diferenciamos las células animal y vegetal, ¿sí? Esperen que ahí siguen ingresando alumnos. Bien, como les decía,
La unidad número 2, ¿sí?, se refiere a la diversidad de la vida. Y hacemos mucho hincapié que se tiene en cuenta para poder clasificar a los seres vivos de toda la Tierra, ¿sí?, generalmente en dominios y reinos. Y vamos a ver los grupos principales de bacterias, protistas, hongos, plantas y animales en la unidad número 2. La unidad número 3 está totalmente vinculada con los sistemas del cuerpo humano, ¿sí? En el mismo, ustedes van a encontrar, cuando vean la teoría, todos los sistemas que componen el cuerpo humano, ¿sí? Esperen que ahí están ingresando. Ahí está. Bien. Bien. Como les decía, la unidad 3 se compone de los sistemas del cuerpo humano, donde van a ver todos los sistemas y cómo los mismos se relacionan con el trabajo laboral, en el cual tenemos que ver la seguridad del trabajo laboral, ¿sí? Entonces es una buena unidad para poder relacionar los sistemas con la salud y el sistema laboral. Después, en la unidad número 4, vemos cómo se relacionan todos los seres vivos con el ambiente, donde vemos estructuras, poblaciones, comunidades, ecosistemas, diversidad, riqueza y abundancia de las especies. Vemos también cómo intervienen las condiciones humanas y los cambios globales, ¿sí? En la unidad número 5 vemos, es la última unidad, y vemos ambiente, ecología y salud. Eso es una unidad de relación, donde vamos a relacionar todos los temas de salud con los cambios ambientales, por ejemplo, epidemias, endemias, pandemias, etc. Y así como todos los agentes patógenos, ¿sí?, como por ejemplo agentes de la zoonosis o antropozoonosis, contaminan el ambiente en general, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver metales pesados, contaminación por hidrocarburos, efecto invernadero, cambio climático, etc. De esta forma, hacemos una mirada general, ¿sí?, de toda la materia de biología, específicamente desde el inicio de la biología, que es cuando se generan los primeros seres vivos, ¿sí?, hace aproximadamente 3.500 millones de años, y a partir de ahí hacemos una breve historia de cómo se generaron los primeros seres vivos y cómo a partir de ahí se produce una diversificación de toda la población o la biodiversidad del mundo, ¿sí? Para eso es muy importante que ustedes comprendan el origen principal evolutivo de las especies. Yo esto lo aclaro porque es un tema que siempre surge en los foros, ¿sí? Es el siguiente. Nosotros le damos la mirada de la biología a nivel científico, ¿sí? Obviamente que ustedes, muchos pueden tener una mirada religiosa de la creación de la vida, ¿sí?, que la comparto y estamos de acuerdo. Pero como esto es una ciencia, y estamos haciendo ciencia, necesitamos ver la parte científica de la biología. Entonces, ustedes van a leer cómo la historia general de la biología indica que la primera célula se originó, como les decía recién, hace 3.500 millones de años, y a partir de ahí, ¿sí?, a partir de esa célula procariota, y de muchos cambios químicos y físicos, se originan las células eucariotas y después toda la diversidad que encontramos hoy en la Tierra. Bueno, esa historia, ¿sí?, es científica, ¿sí? Entonces, yo sé que muchos de ustedes pueden tener la teoría religiosa, la comparto como les dije recién, pero vamos a ver, escucha bajo, me dicen. ¿Todos me escuchan bajo? No. No, yo escucho bien. Te escucha bien, Bien. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, repasando un poquito de todo. Les comenté recién sobre las unidades, ¿sí?, de cómo se organiza en general la materia. Les comenté
los exámenes, que son 2 exámenes parciales, ¿sí? Que tienen recuperaciones. O sea, si no prueban el primer parcial, tienen una recuperación, igual que el segundo. Los prácticos también, ¿sí? Se pueden recuperar. Generalmente se recuperan al momento. Yo, como les respondí a algunos correos esta mañana, me preguntaban por el tema de la devolución de los prácticos. Los prácticos yo empiezo a corregirlos, por ejemplo, el práctico 1 la semana que viene, ¿sí? A partir de ahí, a cada uno de ustedes le doy una devolución del práctico, si está aprobado o no aprobado, ¿sí? Y si está no aprobado, tienen la posibilidad de poder rehacerlo, ¿sí? Generalmente, lo que yo hago en cada práctico es indicarles qué parte rehacer, ¿sí? Si el práctico está todo muy incorrecto, lo que hago es que rehagan todo el práctico. Generalmente no pasa eso, pero si hay algún punto en particular, se lo sugiero para que corrijan justamente ese punto para poder aprobar el práctico. Recién cuando yo les doy el ok, ustedes lo envían nuevamente. Cuando yo les doy el ok que el práctico está aprobado, ahí recién ya se liberan de ese práctico y pasan al segundo práctico, ¿sí? Le recomendaba yo en el foro y también le recomendaba en el plan de estudios, ¿sí? Que ya hace mucho que ustedes no ven temas de la secundaria, revisen, ¿sí? Las unidades de repaso. La unidad de repaso es algo muy general, muy básico, ¿sí? Pero les sirve muchísimo para poder iniciar la materia en la unidad número 1. Así que la unidad de repaso no es obligatoria, es opcional, ¿sí? Pero bueno, los que no recuerdan algún tema secundario pueden ir ahí y revisar eso. Bueno, yo también ahora, generalmente me gusta que sea más dinámico, más debate las clases, así que yo les expliqué un poquito en general. Los escucho a ustedes ahora si alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna consulta del programa, de los parciales, de los prácticos, de lo que sea, pueden preguntar ahora lo que quieran. ¿Los prácticos tienen un aprobado o desaprobado? ¿No lleva una calificación numérica? ¿No es promediable? Exactamente. Son aprobados o desaprobados, exactamente. No tienen nota, no son cualitativas, son únicamente, son cualitativas, no son cuantitativas. Ok, gracias. Ahí siguen ingresando. Los parciales, una pregunta, ¿los parciales son así vía Meet o son escritos? Los parciales son escritos, ¿sí? Tenemos un programa en la materia que ustedes, por ejemplo, yo una vez que pase veamos la unidad número 1 y 2 y a mitad la unidad 3, ¿sí? Yo habilito el examen, el primer examen, ¿sí? Que ustedes tienen, por ejemplo, una semana, por ejemplo, de lunes a domingo, de miércoles a domingo, por ejemplo. Son 5 o 6 días. Ustedes de esos días, cualquier día, pueden entrar al examen, pero el día que entren, tienen que estar listos, porque cuando ustedes ingresen, tienen un tiempo, no sé, de 40 minutos o 1 hora para poder resolver el examen, ¿sí? La idea de esta modalidad de examen es porque se comprende que cada uno, muchos de ustedes trabajan, todos trabajamos, tenemos quehaceres. Entonces, en el momento que ustedes puedan, hacen el examen, como también hacen los prácticos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se conecten, se habilita el examen y es una sola vez. Si ustedes tienen esa oportunidad, ya después tienen que ir al recuperatorio, ¿sí? Pero es escrito y les damos un tiempo acorde, obviamente, para que ustedes logren resolver el examen. Ahí Ayelen levantó la mano. Sí, Ayelen. Perdón, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Los prácticos se hacen individuales o se pueden hacer en grupo como hace el profesor Iván? No, son individuales los exámenes. Sí, son listo. individuales. Sí, son individuales. En realidad, por ahora, el primer práctico, sí, es individual, igual que el segundo práctico. El tercer práctico es en grupo, ¿sí? Porque es un práctico donde ustedes deben relacionar los sistemas con algún ambiente laboral en cuanto a la seguridad. Entonces, el tercer práctico va a ser en grupo, ¿sí? El cuarto
puede ser, y el quinto seguro también en grupo. ¿Sí? Pero por ahora, el primer práctico es individual, igual que el examen. Los dos exámenes son individuales en realidad. ¿Sí? ¿Más preguntas? Pueden preguntar, yo en general doy una mirada general de la materia, pero obviamente que hay un montón de cosas más que no las digo, pero ustedes si han leído el plan de estudios, el programa, ¿sí? El inicio, la presentación de la materia, está todo especificado, pero bueno, generalmente siempre quedan dudas. Me preguntan, las clases de día son... Bien, me preguntan, esperen que le dé de vuelta. Dice... las clases, ¿qué días son y horario? Recién me uno. Bien. Ahí preguntó Natalia. Las clases son una vez por semana, ¿sí? Por Meet. Repito, para los que recién ingresan, no son obligatorias, son opcionales. Y bueno, la idea es siempre que se encuentren en un horario adecuado para que todos puedan estar. Así que voy a ir variando un poquito los horarios, ¿sí? Mucho más escrito, por privado, diciendo menos sus horarios. Entonces, la semana que viene voy a ver qué horario, en base a lo que me van comentando, anuncio la segunda clase de Meet. Los días también pueden variar, pueden ser de lunes a viernes, ¿sí? Generalmente a mí me gustaría quedar bien con todos, ¿sí? Un horario que fuera, pero generalmente no se puede, eso es casi imposible, por la variedad de trabajos y tiempos de cada uno de ustedes. Entonces, por esa razón, se consideró que las clases de Meet no sean obligatorias y por esa razón van a ir variando en día y horarios, ¿sí? Por eso están dispuestas en esa forma. Lo que sí son obligatorios, obviamente, para los que recién ingresan, son los prácticos, el 100% aprobados, y los dos exámenes, el 100% aprobados, ¿sí? O sus recuperatorios. La participación en el foro es muy buena, ¿sí? Yo ahí ya está habilitada el foro de la unidad número 1 para que puedan preguntar por algún contenido, ¿sí? O alguna pregunta del práctico. Esa pregunta, cualquier pregunta que ustedes realicen, ya sea de un contenido o de la pregunta del práctico, está buena porque yo la respondo, o cualquiera de ustedes también puede responderla, y sus compañeros no solamente ven las respuestas de mía y de ustedes, o sea que es algo que lo ven todos. Obviamente que también está el correo privado donde me escriben y me hacen preguntas, pero eso justamente es privado. Por ejemplo, me preguntan el origen o la simbiosis de células procariotas para hacer células eucariotas, por ejemplo. Entonces yo lo respondo por privado y es una respuesta que queda ahí en cada uno de ese alumno. En cambio, si esa pregunta la hacen en el foro, yo respondo a nivel general y todos pueden ver la respuesta y la pregunta. Y eso es muy bueno para todos, ¿sí? Entonces, está bueno que usen el foro con preguntas. A veces nos ha pasado que a muchos alumnos no se animan a preguntar, a hacer una pregunta sencilla, pero está bien, para eso estamos, para ver desde lo sencillo a lo más específico. Así que para aprender esta materia hay que entender muy bien lo sencillo, porque si no lo específico va a ser muy difícil. Vi en la presentación que muchos alumnos ya tienen experiencia en biología, algunas carreras que han cursado, así que está bueno que también haya preguntas, ya sea sencillas o específicas. Estamos para eso. Ahí levantó la mano Gisela. Sí, Gisela, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. No buenas me quedó tardes. claro lo de los exámenes. ¿Se hace en un solo día? El examen, mira, les explico porque sí, la verdad que capaz que no quedó claro. El examen yo lo subo, por ejemplo, un día lunes. Ustedes tienen la posibilidad de hacer, yo generalmente les doy una cantidad de días, les puedo dar 5 o 6 días. En el lapso de esos 6 días, ustedes eligen qué día van a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo subo el día lunes, pero en tu caso vos recién lo podés hacer porque te faltó estudiar, qué sé yo, recién el día viernes.
Entonces, el día viernes, en el momento que vos estés concentrada, estés sola y puedas hacerlo, o sea, no sé, a la 1 de la tarde, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que tú quieras, te conectás y en el momento que vos iniciás el examen, tenés un tiempo, generalmente de 1 hora. En esa hora vos haces el examen. Terminado el tiempo, se cierra el examen y se envía automáticamente. ¿Sí? Pero cada uno lo hace en el tiempo que cada uno pueda y disponga. ¿Sí? ¿Sí? Por eso le damos varios días. ¿Se entiende, Gisela? Sí, sí, gracias. Bien, bien, bien. Igual, obviamente que antes del examen, que todavía falta bastante, vamos a hacer una clase anterior a eso, una clase de Meet, ¿sí? Donde yo les voy a explicar cómo va a ser el examen, por ejemplo, si va a ser de múltiple opción, si va a ser a completar, a desarrollar. Yo les voy a ir indicando la forma aproximada de cómo va a ser el examen y qué contenidos van a ir en ese examen. En ese tema, quédense tranquilos. Ahí Susana levantó la mano. Buenas tardes, profe. Le hago Buenas una tardes. consulta. Sí. Con el tema de biología, muy poco y nada, yo, ¿no es cierto? Estoy peleando Bien. con las eucariotas y las procariotas. No hay Le hago una problema. consulta. ¿Tiene recuperatorio? Sí, ¿los exámenes? Sí. Sí, los exámenes tienen recuperatorio. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, profe, gracias, muy Sí. amable. Con respecto a, en el caso de Susana, hay muchos casos y es normal que no recuerden el tema de las células. El tema de saber, primero diferenciar, muchos seguramente lo tienen muy claro, pero generalmente la mayoría no lo tiene claro. Diferenciar células procariotas de eucariotas es muy importante porque esa es la base de la biología, porque a partir de ahí nosotros vamos a diferenciar grandes grupos de seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo de las bacterias, ¿sí? Se diferencia de todo el resto de los grupos de seres vivos porque son los únicos seres vivos que tienen células procariotas, ¿sí? Todos los demás seres vivos tienen células eucariotas. Entonces, a partir de ahí comienza un tema muy importante que se llama clasificación, taxonomía sistemática, que se encarga justamente de eso. Y uno a veces, cuando empieza con la materia, no le da mucho interés a esa diferencia celular o a la teoría celular. La teoría celular, como también la diferencia celular y como también la organización celular, son muy importantes para poder iniciar y entender la base de la materia, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que lo lean, que anoten las dudas y me pregunten lo que necesiten, porque esa base la van a requerir para poder entender después toda la diversidad de la materia, que es muy amplia. Como yo recién les expliqué, cada unidad se habrán dado cuenta que la materia es muy diversa, ¿sí? Tiene muchísimos temas, muchísimos nombres, pero es muy sencilla de entenderla si la vemos de la forma que nosotros la hemos armado la materia. La hemos armado de lo más del inicio de la biología, del inicio del ser vivo, de cómo se origina, hasta ¿sí? La biosfera. Que la biosfera se refiere a toda la parte de la Tierra que tiene vida, ¿sí? Entonces, empezamos por una célula y terminamos entendiendo la biosfera, o sea, toda la vida que hay en la Tierra. Entonces, para poder entender toda esa cadena estructural y articulada de la biología, deben tener muy en claro la base, ¿sí? Por eso me vuelvo otra vez a la base principal de la biología, que es la organización y teoría celular, ¿sí? Yo la clase que viene voy a armar una clase justamente para contarles a ustedes el inicio de esta estructura celular y cómo a partir de ahí se van articulando, encadenando todos los contenidos de la materia, ¿sí? Así que pues yo sé que para muchos ver estos temas y tantos nombres es un poco, no complicado, pero tal vez algo confuso. Pero bueno, tenemos tiempo, yo les pido mucha lectura,
de las unidades, con toda la información que ustedes tienen en la materia, les alcanza y les sobra para poder aprobarla y entenderla. No hace falta, ¿sí?, que salgan de la materia y busquen información extra. Lo pueden hacer para alguna duda, pero generalmente acá ustedes tienen todas las herramientas para poder entender y aprobar la materia. Las respuestas de los prácticos, algo que me acordé, debe ser exclusivamente de la teoría que ustedes tienen en la plataforma, en biología. No buscar respuestas de internet, ¿sí?, porque es muy fácil darse cuenta cuando ustedes ponen una respuesta de internet, ¿sí? Entonces, el copiar y pegar una respuesta de internet, primero que es muy claro para mí darme cuenta que esas respuestas de internet, y segundo, a ustedes no les sirve. No les sirve porque yo les comento que los prácticos están armados de una forma en la que ustedes, si los resuelven, van avanzando en porcentaje a la aprobación del examen, ¿sí? Si ustedes resuelven un cada práctico, ¿sí?, leyendo la materia, analizando la materia, los contenidos de la materia, cada práctico va avanzando en un porcentaje del examen. Entonces, si el primer examen entra en las unidades 1 y 2 y mitad de la 3, ustedes ya tienen aproximadamente el 50% ya sabido, ¿sí? Es un consejo que yo se los doy porque les va a servir muchísimo poder responder las preguntas de los prácticos en base a la teoría que ustedes tienen, ¿sí? Es muy importante eso. Por eso les pedimos no copiar de internet, ¿sí? Perdón que yo a veces me engancho hablando y también me gusta que... Ahí levantó la mano Susana, ¿puede ser, Susana? Susana levantó la mano. No, disculpe, estoy trabajando, por eso no. Ah, está bien. Escuchando atentamente. Gracias. No hay problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, dudas? Van diciendo lo que sea, ya sea sencilla. También puede ser alguna pregunta, algún contenido que ustedes ya estuvieron leyendo, ¿sí? Me pueden preguntar lo que necesiten, lo que quieran. No, con respecto a lo que usted decía, yo a diferencia de Susana, yo soy más nada que poco de biología. La verdad que es la primera vez que casi que tengo contacto con biología, ¿no? Bien, Martín. El siglo pasado terminé la secundaria y biología no tuve contabilidad 6 años, así que menos. Hay muchos conceptos que por ahí sí se me hace bastante lío con muchas palabras que son absolutamente nuevas. A la hora de hacer los trabajos prácticos, ¿valorás que se incluya mucho la terminología o básicamente que podamos explicar lo que realmente entendimos? Obviamente que cuando requiere algún tipo de concepto, ¿no?, y palabras muy específicas, la debemos utilizar, pero ¿qué es lo que valorás más a la hora de evaluar, digamos, lo que escribimos nosotros? Si es la comprensión del concepto o si hablemos específicamente con esos términos, ¿no? Bien, está muy bien la pregunta que hizo Martín, la verdad que es muy buena pregunta y es para que todos la tengan en cuenta. Escuchen, hay dos formas ahí de entender una respuesta, ¿sí? Esperen que voy a silenciar a Susana que... Ahí está. Bueno, hay dos formas para tu respuesta, Martín. Primero, que la biología necesita un poco de vocabulario técnico, es necesario, sí, a veces. Por ejemplo, si les pregunto la diferencia, como es una pregunta del práctico, entre células procariotas y eucariotas, ¿sí?, ahí están obligados a decirme las diferencias estructurales, ¿sí?, y deben nombrarme las estructuras principales de cada célula, ¿sí? En ese caso, sí necesito especificación de un término técnico de la biología, ¿sí? Por ejemplo,
Después, si yo les pregunto cómo se relacionan, como va a ser un práctico más adelante, los sistemas del cuerpo humano con la seguridad laboral, ahí ustedes sí pueden redactar su propia experiencia o su opinión en base a lo que ustedes piensan, y ahí sí hay más vocabulario de cada uno de ustedes que el técnico, ¿sí? Entonces, la respuesta es la siguiente. Tenemos dos formas. Hay respuestas que sí requieren, ¿sí?, una respuesta técnica de biología, específica de algún, no contenido, sino alguna palabra que se nombre en esa respuesta, o también está la parte de su opinión personal de algún contenido en general. Están vemos las dos formas en realidad, ¿sí? Yo sé que hay muchos nombres, muchísimos nombres, y van a ver que cuando termine la materia, que es dentro de 4 meses, ustedes no van a poder creer la cantidad de nombres que saben, ¿sí? Es impresionante cómo los alumnos, como en el caso de Martín, que me comenta ahora, pero eso es normal en todas las carreras, que alumnos no tengan idea de biología y después de la cursada tienen un vocabulario que es buenísimo porque saben un montón de todo. Entonces, parece difícil, pero les puedo asegurar que no es nada difícil, y de a poco se van a ir haciendo muy amigos esos conceptos, ¿sí? Obviamente que van a haber muchas palabras muy específicas de biología. Generalmente las damos en la teoría, pero no las tomamos, ni en los exámenes, ni en los finales, ¿sí? Entonces, ustedes siempre deben entender lo general, y después, de a poquito, lo específico. Pero siempre a veces lo específico lleva algunos nombres difíciles, pero en ese caso, si ustedes entienden lo general, eso específico lo pueden decir con sus palabras, ahí lo vamos manejando, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, son tantos nombres técnicos, pero en algún sistema, cualquiera del cuerpo humano, van a encontrar nombres muy, muy ínfimos, que no han escuchado nunca, y que a veces no es necesario que lo sepan, ¿sí? Así que no se asusten con eso, no se asusten, ¿sí? Tranquilos, que nosotros primero priorizamos lo general de la materia y después vamos viendo algunas cosas específicas. ¿Sí, Martín? Bien, bien, bien. Bien, ahí levantó la mano Janina. Sí, Hola, buenas Janina. tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si me habías contestado, pero quería saber si es un parcial y un trabajo práctico por unidad o más trabajos prácticos por cada unidad. Ah, bien, no, mira, yo recién lo expliqué, pero capaz que todavía no ingresabas. Son 5 unidades, la materia tiene 5 unidades, y cada unidad tiene un solo práctico, ¿sí? O sea que son 5 prácticos en total, ¿sí? Un práctico en cada unidad. Y aparte, 2 exámenes parciales, ¿sí? Uno a mitad del cuatrimestre y el otro al final del cuatrimestre. Y cada examen parcial tiene un recuperatorio. Perfecto, gracias. De nada, Dani, de nada. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que se me pasó? Ahí está ingresando. Algunos alumnos ingresan después, no hay problema que ingresen después. Acá me dice, esperen que estoy leyendo una pregunta de Jennifer, me dice: profe, ¿cómo está? Le quería pedir si me puede explicar los últimos puntos del práctico, no me quedaron muy claros, gracias. Bien. A ver, Jennifer. Voy a ver los últimos puntos del práctico. Voy a ver el práctico. Así. Lo vamos bien.
Ahí estoy viendo el práctico. Específicamente cuando me decís los últimos puntos del práctico, Jennifer, ¿te referís? A ver. ¿Alguno en particular? Yo recién no le expliqué, pero los prácticos y los parciales son aprobados o no aprobados, porque la materia, para que queden regulares, deben tener todo aprobado. Una vez que queden regulares, después de eso van a retener un final. Ese final sí es por MIT y es oral, ¿sí? Entonces, ahí sí tiene una nota. Pero los prácticos y parciales, ¿sí? Son aprobados o no aprobados porque ustedes, su objetivo de ahora es regularizar la materia. Una vez que esté regular, ustedes en las mesas de julio y diciembre se inscriben para rendir el final, ¿sí? No sé si esa parte ustedes la saben, generalmente cómo salir de un final, pero bueno, más adelante vamos a ver bien ese tema. Cómo salir del final, pero bueno, para eso, su objetivo ahora es poder regularizar la materia, o sea, aprobar los 5 prácticos y los 2 parciales. Después de eso son regulares y ahí rinden el final, y el final es una integración general de la materia, donde le hacemos preguntas, ¿sí? De cada unidad, y si ustedes responden bien, aprueban la materia, ¿sí? Bueno, recién me preguntaban por los últimos puntos, ¿sí? Del práctico. Bueno, el punto 3, deben marcar, ¿sí? Las diferencias entre células vegetales y animales, ¿sí? Y esas diferencias las van a relacionar con las funciones exclusivas de seres vivos. Bueno, en las unidades de repaso, en esa unidad de repaso ustedes tienen las funciones exclusivas de los seres vivos, ¿sí? Que son nutrición, relación y reproducción. Esas funciones las relacionan con esa diferencia. Por ejemplo, una diferencia principal, ¿sí? Entre la célula vegetal eucariota y la célula vegetal eucariota, perdón, repito, una diferencia principal entre la célula vegetal eucariota y la célula animal eucariota es que en la célula vegetal hay cloroplastos. Esos cloroplastos son los responsables de hacer la fotosíntesis, o sea, la alimentación de la planta. Entonces, esa función del cloroplasto se relaciona con la función exclusiva de nutrición. ¿Sí? ¿Se entendió? Esperen que... Puede ser que otra diferencia entre célula animal y vegetal era la pared celular de la célula vegetal y la vacuola, que era la que juntaba agua. Exactamente. El agua, sí, o algo así con el agua, sí. ¿no? Y hay una diferencia de vacuolas en cuanto al tamaño, ¿sí? También. Pero la diferencia principal entre esas dos células son los cloroplastos, ¿sí? Los lisosomas y la pared celular. Bien. ¿Y los centriolos, profe? También ahí es más específico también. Bien. Ahí me decían, yo estoy leyendo a su vez, estoy leyendo el chat. Bien. Ahí le quedó claro la primera duda a Jennifer. Y el último punto, ¿sí? El último punto es sobre los niveles de organización. En ese punto, esperen que voy a ver bien. Acá está. Estoy buscando. Acá está, bien. El último punto dice, ¿qué nivel o niveles de organización les parecen indispensables para poder proteger y conservar a las especies de los peligros ambientales? Bien,
ustedes si ven la teoría, ¿sí? Van a ver que ustedes tienen muchos niveles de organización, ¿sí? La idea es que ustedes, obviamente que la respuesta general de ese tema, de esa pregunta es que todos los niveles son indispensables. Está bien, eso es verdad, ¿sí? Pero ustedes ahí, vamos a un poquito más allá y pueden decir, por ejemplo, cada uno de ustedes va a elegir, ahí la respuesta es muy abierta, porque cualquier nivel que ustedes elijan va a estar bien, ¿sí? Si eligen el nivel de población, pueden decir que conservar una población es importante. Y si ustedes recuerdan que una población está formada por especies, por individuos de la misma especie, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, a una población de San Luis, por ejemplo, una población de venado de las Pampas, en el sur de San Luis, ¿sí? Ustedes pueden decir que proteger esa población es indispensable, obviamente, porque es una población, como el venado de las Pampas, se está extinguiendo. Entonces, protegerla y conservarla es muy importante. Entonces, ahí pueden dar ese ejemplo y proponer como ejemplo que pueden optar por el nivel población, ¿sí? O comunidad o individuo, el que ustedes quieran, ¿sí? Pero ahí cualquier nivel que ustedes elijan va a estar bien, ¿sí? La respuesta que todos ponen generalmente, que todos son importantes los niveles, está bien. Pero yo les pido que vayan un poquito más allá y se animen a elegir cualquier nivel, el que ustedes quieran. Y den un ejemplo por qué lo conservarían. Como les dije recién, yo elijo el nivel de población y elijo la población de venado de las Pampas del sur de San Luis porque está en peligro de extinción. Entonces yo lo elijo para protegerlo, para conservarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la pregunta 4. Y después hay otra parte más en la pregunta 4, ¿sí? Que es, ¿qué medidas preventivas podrían tomar para su conservación? Y bueno, lo que yo haría en el caso de elegir la población del venado de las Pampas sería proponer una creación de una reserva natural en ese lugar, ¿sí? No es fácil, pero yo lo propondría por lo menos. Entonces, al tener esas especies, esa población en una reserva, se pueden conservar mejor, ¿sí? Entonces ahí está muy influenciado lo que recién decía Martín, que ahí yo puedo dar mucho mi opinión, ¿sí? Entonces ahí, en la pregunta 4, requiere mucho de su opinión personal, ¿sí? Su elección y opinión personal, ¿sí? Ahí lleva poco vocabulario técnico, más que todo es lo que ustedes piensan. Así que en esa pregunta, tranquilos, pongan lo que ustedes piensan, cómo ustedes lo harían, ¿sí? Estamos iniciando este tema, así que no hay ninguna especificidad ahí en esa pregunta. ¿Se entendió? Bien, perfecto, perfecto. Que tengan las cámaras prendidas está buenísimo porque yo veo sus caras, entonces veo cuando dicen que sí, cuando dicen que está buenísimo eso, así que les pido que los que puedan tener la cámara prendida, está buenísimo ver las caras. Bueno, más preguntas, ¿alguna otra duda? Yo igualmente, la clase que viene, que la voy a publicar el día viernes, ¿sí? El día y horario, voy a iniciar una clase presentando, ¿sí?, los primeros contenidos y explicando a la vez esos contenidos. Así ustedes ya arrancan una base más allá que tienen la teoría en la materia, una base más explicada por parte mía, ¿sí? Igual también siempre yo estoy a disposición de sugerencias. No sé, me dicen, profe, la verdad que el tema de población no me queda claro, ¿lo puede explicar de nuevo? Claro que sí, lo explico de nuevo todo lo que sea necesario, ¿sí? O me dicen, profe, la verdad que la clase anterior entendí todo menos este tema. Bueno, lo explico de vuelta, ¿sí? Pero no se queden con dudas, siempre pregunten, ya sea en las clases. Acá me hicieron una pregunta en el chat, a ver qué dice. Sí, la clase va a ser grabada, está siendo grabada, así que yo después la subo
a la plataforma. Ustedes siempre van a tener las clases grabadas en la materia. ¿Sí? Pero bueno, esta clase más que todo era de presentación de la materia, de cómo se organizaba, de cómo se evaluaba, y para que ustedes puedan animarse a preguntar lo que quieran, ¿sí? Lo bueno de la biología, en realidad yo soy un fanático de la biología, pero bueno, de todas las materias, pero lo bueno de la biología es que se relaciona con cualquier ambiente de la vida, ¿sí? Biología justamente es el estudio de la vida, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, cualquier ejemplo de la vida se relaciona con la materia. Así que siempre ustedes, yo les recomiendo buscar el ejemplo, ¿sí? El ejemplo, por ejemplo, si hablamos de, como recién, de población, buscar un ejemplo de población. Si hablamos de célula, buscar un ejemplo de célula. Si hablamos de ecosistema, buscar un ejemplo de ecosistema. Y así, ¿sí? Porque es la forma de entender y poder observar. Si yo estoy estudiando el tema ecosistema, yo busco, me voy a pensar en un ecosistema y va a ser mucho más fácil ver los factores bióticos, abióticos, las interacciones, etc. ¿Sí? Entonces, siempre yo les sugiero buscar el ejemplo. Es más, los finales de la materia, en el final siempre les preguntamos que cada uno de ustedes se ubique en un ejemplo, en un lugar, y a partir de ahí les preguntamos. ¿Sí? Pero bueno, eso es mucho más adelante. Bueno, estimados, ¿ahí quién levantó la mano? Ah, no. Susana tiene levantado la mano, pero ha sido sin querer. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más consultas, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Genial, genial. Nos vemos entonces, esperamos para la próxima. Gracias, profe. ¿Cómo? Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Perdón, que ahí no escuché la pregunta de... Gerardo preguntó. No, saludaba nada más. Saludaba y hasta la Bien. próxima. Bien, bueno, hasta la próxima, chicos. Muchas Chao, gracias, profe. que estén todos muy bien. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Gracias por conectarse. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Buenas Chao, noches. profe. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes.